Hola, hola a todos. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio. Soy Paulina Rojas, soy cantautora católica chilena, radicada aquí en Colombia, que es donde vivo, aquí en Bogotá, muy cerquita en realidad, como unos 20 minutos de Bogotá. Y bueno, es una alegría siempre poder hablar y contar y cantar, en mi caso, de las maravillas de Dios y del paso de Dios a través de nuestra vida y a través de nuestra historia y cómo Él va trazando un camino y nos va dando la posibilidad de ir haciendo opciones en nuestra vida que nos acercan mucho más a Dios, mucho más a la gente y hacer comunidad, hacer iglesia. Los comienzos en mi vida de fe y la música, yo creo que siempre, siempre estuvieron muy, muy de la mano. Tal vez en un primer momento respondió a un tiempo de misión en el que se encontraban todos los movimientos laicales de mi país, en Chile. Eso ya hace casi 30 años. En su momento se unieron mi encuentro personal con Dios, podría decirlo así, y el gusto por la música, que de la mano pues me fueron llevando a cubrir, yo creo, una necesidad de servir y de evangelizar a través de este ministerio. Como todo en Dios, fue claramente un proceso desde la sencillez de mi parroquia, de mi comunidad parroquial, hasta el ejercicio hoy de hacer música a nivel un poco más profesional, em, y de la mano de la evangelización, por supuesto, como una opción absolutamente personal de vida. La música para mí es un lenguaje, es una forma de expresar y también un medio para conectar con los demás, con las personas, tanto en la vida de la iglesia como en la vida comunitaria, incluso en la vida cotidiana. La música se vuelve un lenguaje, tal vez tú que me escuchas, que me estás viendo, tal vez tendrás también esa conexión con la música en algún medio con la cual te guste escuchar y tienes tal vez tu playlist, tu canción favorita o alguna canción que te evoque momentos importantes de tu vida, todos la tenemos y creo que es esa magia y ese poder que tiene la música de poder acercarnos y tocar las fibras más profundas de nuestro corazón, tanto tal vez en lo espiritual como incluso lo emocional, en lo sentimental. Y bueno, en lo espiritual, bendito sea Dios, logra todavía llegar mucho más profundo, que es en el alma, ¿no? En el corazón. Yo creo que el llamado para mí siempre fue a darme, a salir de una manera muy integral y creo que la música en eso fue simplemente una excusa. Yo soy hija única de papás que hoy pues no están juntos, en realidad hoy, es decir, desde hace muchos años ya, yo crecí solamente con mi mamá en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Puerto Montt, muy, muy abajo. Em, Mi papá se fue de casa cuando yo era muy pequeña, yo debo haber tenido meses tal vez de edad y crecí sin saber de él, sin tener contacto tampoco con él, absolutamente un papá ausente en mi vida, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi niñez, incluso hasta ya casi la adultez. Y crecí en un hogar católico, practicante, en donde tal vez a muchos les ha pasado que tienen estas vivencias de casa, estas vivencias de familia, en donde recordarán que pues uno iba a la misa,
lo llevaban a la iglesia, en casa a veces los mayores nos enseñaban a rezar, ¿no? El ángel de la guarda, el Padre Nuestro, las oraciones básicas, y uno tiene como eso en sus recuerdos. Yo recuerdo que mi abuelito materno fue una pieza fundamental en mi vida de fe. Él era un hombre em, de fe muy profunda, muy practicante, y yo lo observaba. Yo era muy pequeña en ese momento, mientras él era muy activo en las prácticas de la iglesia, y yo observaba. Mi mamá, por otro lado, siendo yo muy niña y muy pequeña, ella no tenía ningún tipo de vinculación en la iglesia, ni tampoco de vida de fe, ni tampoco un compromiso más profundo con Dios, ni mucho menos un camino de conversión. A mí me llevaban a la iglesia, claramente, y llegó un momento en que, bueno, Paulina tenía que hacer la primera comunión. Era de esos acontecimientos en mi época en que prácticamente era un acontecimiento social, en donde, bueno, hay que hacer la primera comunión. Hoy por hoy yo lo leo como a veces pasa en nuestras vidas, que nuestra vida de fe se vuelve eso, ¿no? Como acontecimientos, como la lista del mercado, como cosas por cumplir, que en realidad a veces ni siquiera tienen como ese sabor profundo que luego vivimos y experimentamos, tal vez cuando tenemos un encuentro mucho más profundo con Dios. En ese momento simplemente era un acto que había que cumplir. Paulina tiene que hacer la primera comunión porque ya está bautizada, y bueno, vamos a la misa, vamos a la iglesia, y toca hacerlo, como decimos aquí en Latinoamérica. Y bien, yo tenía 11 años, mi mamá empezó a participar en la catequesis porque lógicamente los papás estaban prácticamente en la obligación de participar de manera muy de la mano, muy conjunta con la preparación de la catequesis de los niños. Entonces mi mamá comenzó a asistir a lo que se llama aquí la catequesis de los papás, muy de la mano con un trabajo de formación con los niños que se están preparando de catequesis. Mi mamá comenzó a tener, digamos que su primer encuentro con Dios y a su acercamiento a Dios en esta etapa de mi vida, en realidad, que terminó siendo también un proceso de cambio y de conversión y de acercamiento al corazón de Dios, cuando yo tenía pues 11 años, que fue la fecha que hice mi primera comunión. Fueron 2 años de preparación. Después de ese tiempo, mi mamá empezó a tener, digamos que también un tiempo de acercarse mucho más de manera comprometida a la iglesia, a la misa, a los sacramentos. Se confesó después de muchísimos años, y empezó a participar en algo que aquí en Chile, en Colombia, y bueno, yo sé que en España y en todo el mundo existe, que se llama la Renovación Católica Carismática. Ella empezó a participar en grupos de oración y asistía cada semana a estos grupos de oración. Ya habían pasado aproximadamente 4 años desde que yo había hecho mi primera comunión. En realidad fue ella la que comenzó. Y cuando yo tenía 15 años, es decir, ya unos 4 años después, ella me invitó y me dijo: mira, va a haber un retiro para jóvenes, tal vez te interese ir. Recuerdo haber llegado a ese retiro, aunque no tenía nada que ver con renovación carismática. Era un retiro que promocionó la renovación de un movimiento que en Chile se llamaba EJE, Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Y era un movimiento muy fuerte y muy grande en toda la ciudad, y yo asistí. Y recuerdo haber tenido en ese retiro realmente una vivencia muy, muy especial y muy profunda del amor de Dios como Padre. Eso para mí era absolutamente nuevo, era extraño eh, experimentar o entender que Dios amaba como padre, como papá. Pues lógicamente yo nunca había tenido una relación con Dios como papá. Mi relación con Dios siempre fue a través de Jesús, en su momento también a través de la Virgen María, pero no como papá. Por razones absolutamente
entendibles es pues yo no había tenido esa figura en mi vida, por lo tanto no entendía cómo se relacionaba uno em, con esta persona. Y fue una experiencia de mucho amor. Yo puedo decir que yo en ese retiro experimenté una llenura de amor, de lo que hoy nosotros a veces escuchamos en Eucaristía que dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no? La experiencia del amor de Dios derramándose en mi corazón. Y creo que desde ahí pude comprender que yo había tenido una relación con las cosas de Dios. Yo iba a misa, recibía los sacramentos, participaba en grupos de oración, trabajé con los niños de la catequesis, trabajé también dando catequesis para confirmación, aún siendo yo recién confirmada. Cantaba la misa en mi parroquia, pero solo la cantaba muy por detrásito de todos los demás. Y estuve como haciendo el ejercicio de cosas, ¿no? De cosas de Dios. Estaba yo en las cosas de Dios, mas yo no había tenido un encuentro con el Dios de las cosas. Y creo que eso fue lo que hizo un cambio en mí, eso fue un detonante, porque pasó de el activismo que Paulina tenía a entender esas cosas como simplemente un medio para estar mucho más presente, para darme todavía más, para aprender a explorar y sacar dentro de mí lo que Dios ya había depositado en mi corazón. Creo que el proceso de conversión es como un continuo estar cavando dentro de uno y ir descubriendo a Dios que definitivamente ya estaba ahí. No fue que yo lo encontré ni que solo él me encontró, sino fue descubrir que yo es lo que yo entiendo y creo que es el proceso de conversión. Y es también lo que yo creo que un evangelizador debe hacer, ¿no? Es que no es que yo te llevo a Jesús para que lo conozcas, es que yo te animo y te ayudo y juntos podemos hacer el proceso y el camino para que puedas descubrir que ya lo tienes dentro, ¿no? Eh, y que Él desea pues revelarse en nuestra vida de acuerdo a la vida que cada uno de nosotros hemos vivido. Y creo que Dios fue conmigo haciendo lo que yo creo que es la manera en la que Dios actúa en nuestras vidas y es un proceso. No es un cambio en que yo hace un año era así y ahora soy de esta manera, sino que creo que es un proceso en el que Dios va haciendo un conjunto de cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestra manera de pensar, de ver el mundo, en nuestros sentimientos, en la manera en cómo vemos nuestro entorno a través de los sentimientos de Jesús, a través de la mirada de Jesús, de poder entender que en el otro Él también está y poder entender cómo ha sido el paso de Dios a través de nuestra vida y de nuestra historia, por más difícil, por más compleja que sea. Y creo que eso fue un proceso para mí muy sanador. Yo creo que reconstruyó muchas cosas en mí. A pesar de mi corta edad, yo sentía que yo estaba en ruinas. Yo sentía que muchas cosas que pasaron en mi vida, en mi infancia, haber vivido tanta soledad. Yo soy hija única, les decía, mi mamá tenía que viajar, tenía que trabajar, tenía que salir a, pues, a sostener la casa, tanto así que hubo momentos en que no se daba, no era posible, entonces estuve muchos años de mi vida viviendo en hogares para niñas, en orfanatos, que le llaman en algunos lugares, hogares, orfanatos, internados, en donde yo sentía que yo no era valiosa, es decir, yo creo que ustedes pueden entender que cuando uno tiene algo que es valioso, cuando uno le entregan a algo
que es valioso, uno tiene conciencia del valor de eso y lo quiere conservar. Uno lo guarda, lo cuida, lo limpia, lo atesora, habla de eso, lo muestra y es algo valioso y uno dice, esto es mío. Pues yo sentía que yo, que yo no lo era, pues, pues tenía un papá que se había ido, que me había dejado, que me había abandonado, al mismo tiempo también a mi mamá. Por otro lado, mi mamá viajaba, no, tal vez no lo hizo claramente a conciencia, pero yo sí lo viví como una etapa de sentir mucha soledad, de sentir abandono, en donde sentir que, bueno, yo no era valiosa porque pues nadie se quiso quedar conmigo. Em, entonces, así viví muchos años de mi infancia. Los momentos que yo tenía la posibilidad de ver a mi mamá, en donde mi mamá me llevaba a casa, la casa materna de mis abuelos, es decir, el lugar donde yo crecí mi primera infancia cuando era muy chiquita. eh, yo era la única niña de la familia, una familia pequeña de 5 hermanos, cuatro más mi mamá. No había niños, por lo tanto la experiencia de la crianza con niños pequeños no era fácil, no se conocía, no se entendía, no se sabía manejar y mucho menos hace 30 años, más 40 años atrás, no sé. Por lo tanto, prácticamente mi crianza también en casa. Los momentos que pude estar en casa de mi abuelo con mis tíos también fue difícil porque simplemente era estar pendiente de que yo pues entrara a la casa, durmiera, comiera, pero no había un proceso de acompañamiento, de crecimiento, de educación, de afectividad, de todas estas cosas que tal vez un niño pues en su infancia necesita. Entonces yo pasaba muchas horas en la calle. Al estar también muchas horas en la calle tuve desafortunadamente episodios en mi vida de abusos deshonestos, de abuso, em, situaciones por las que creo que una niña nunca debería pasar. Em, y lógicamente eso me hizo ser muy introvertida, muy callada, muy reservada, muy tímida. Bueno, hasta el día de hoy todavía soy un poco tímida, pero bueno, Dios, cuando me pone un micrófono enfrente, hace sacar de mí a veces cosas que no creo que estoy lista para decir o para hacer o para enfrentar y definitivamente me doy cuenta de que es Dios obrando a través de mí, porque Paulina por Paulina tal vez no sería capaz de hacer. y, y todas estas situaciones pues pasaron muy a la ignorancia de que mi mamá supiera. Mi mamá nunca supo de esto. De hecho, mi mamá se enteró de todas estas situaciones hace 2 años recién. En medio de la pandemia, creo que tal vez como a muchos de nosotros, el estar en casa, el estar encerrados, el estar guardados, el estar tal vez muy ensimismados, de una u otra forma también nos hizo enfrentarnos, confrontarnos con nuestras vivencias personales, ¿no? A veces dejar el activismo y entrar como en nosotros mismos es bueno, es sanador si se vive con Dios. Tal vez hacerlo sin la mano de alguien que a uno lo acompañe, que lo haga con amor. Y cuanto más de la mano de Dios, a veces puede ser muy confrontante, muy doloroso. Para mí yo creo que fueron las dos cosas y descubrí que era algo que si bien estaba sano, había una parte de mí que no había sanado en cuanto a la relación con mi mamá. Pues yo culpé durante muchos años que mi papá no hubiera estado. Pues yo pensaba que si él hubiera estado, tal vez no hubiese sufrido ningún tipo de abuso. Si él hubiera estado, tal vez no hubiera faltado nada de mi casa, desde lo más básico hasta un regalo de Navidad. Si mi papá hubiera estado, tal vez yo hubiese tenido más celebraciones de Día de Padre, de presentaciones en el colegio, en donde él hubiera estado. Si él hubiera estado, tal vez hubiese tenido alguien que me hubiera defendido. En fin, todas esas cosas, ¿no? Se van quedando en nuestro corazón, en nuestra mente y a veces van definiendo nuestra personalidad.
Y creo que a la luz de Dios, cuando Dios nos toca el corazón, nos toca el alma, es necesario que Él toque esto, em, que Él sane esto, para poder, yo digo, ser instrumentos tal vez de sanación y liberación para otras personas. Eh, yo pienso mucho en la figura de Moisés, por ejemplo, que es un personaje en la Biblia que amo, em, porque si bien Dios lo escogió para liberar un pueblo, lo primero que hizo fue hacerlo regresar a Egipto, es decir, a reconciliarse con su propia historia, ¿no? A asumir su propia historia, eso que lo perseguía, a este faraón. Tal vez es el letrero que estaba pegado en todas partes de se busca, por decirlo de alguna manera, no, porque pues lo estaban buscando. Y es decir, tener ese proceso de reconciliación con nuestra vida, con nuestra historia y poder liberar tantas ataduras, tantas amarguras, para poder convertirnos en un instrumento también de liberación y sanación para otras personas, que es lo que yo creo que Dios desea cuando nos toca la vida. Aún con nuestras ruinas, como decía hace un momento, las ruinas también son dignas de admirar. Hay muchos lugares que vamos a conocer turísticamente, ¿no? Y son ruinas. Y yo creo que en Dios a veces también nuestras ruinas son dignas de admirar y desde ahí Dios nos va reconstruyendo y nos va sanando y nos va transformando. Y creo que eso es el proceso de conversión. Y como dice San Pablo, ¿no? Convertirnos también por la transformación de nuestra mente. Yo creo que muchas cosas que en mi vida yo concebía como está bien, legitimizar situaciones, realidades, actitudes, conductas, y entender la vida desde ahí, tal vez como yo lo había entendido, y creo que Dios nos va dando la oportunidad, y me la fue dando, de tener esa libertad, de poder entender que esto está bien y esto no está bien. Esto es bueno y esto no es bueno. Y esto que sucede hoy está bien y esto que pasó hace tanto tiempo no está bien. Y poder también tal vez hacer incluso procesos que creo que es importante, médicos, procesos en donde Dios también sana, en donde Dios también utiliza medios para transformarnos, para sanarnos, y que en su momento también lo necesité y creo que fueron muy buenos y pude ver también la mano de Dios ahí haciendo procesos internos en donde yo nunca imaginé que iba a encontrar cosas que yo pensé que simplemente ya habían pasado, ya habían sanado y como a veces uno dice, eso ya pasó y en realidad no, en realidad no pasó. A veces siguen allí. Entonces, em, cuando yo tenía 15 años, como les comentaba, que tuve este retiro, este encuentro, fue un fin de semana de mucho amor, de mucha alegría. Yo era una niña triste, yo era una niña callada, yo era una niña a la que costaba hacer reír, era una niña que le costaba expresar sus sentimientos, sus emociones en palabras. em, por el hecho de haber sufrido, pues, violencia, de haber sufrido golpes, de haber sufrido, ausencias, abusos, creo que yo me guardé muchas cosas, y que yo no sabía que estaban ahí, que era bueno sacarlas. Entonces, ese mismo año, cuando tenía 15 años, yo le pedí a mi mamá una guitarra, recuerdo, le pedí una guitarra de Navidad. Yo sabía que eso era un esfuerzo muy grande, yo pensé que eso no iba a ser nunca posible. Cuando yo pedí algo, nunca llegó. En mi infancia, eh, perdón, eh, creo que recuerdo que muchos de los regalos de Navidad que yo había pedido cuando era niña, pues nunca llegaban porque no había como los recursos tal vez para comprarlos, ¿no? Yo en ese momento todavía creía
que no era el niño Dios, sí, sino, como le llaman en, no sé, Papá Noel y bueno, estas figuras, ¿no? Representativas de Navidad. Y yo decía, pero ¿por qué si él siempre le lleva a todos los niños regalos? Porque a mí nunca me trae lo que yo quiero. Y, y yo me acuerdo que, bueno, yo ya estaba grande, tenía 15 años y creo que ya a esas alturas, pues yo ya sabía que era el niño Dios, ¿no? Como le decimos aquí en Colombia, es el niño Dios el que trae los regalos. Y bueno, en ese momento yo ya sabía que mi niño Dios era mi mamá. Entonces yo le dije a ella que yo quería una guitarra y nunca me dijo si sí o no. Yo simplemente dije, bueno, si me la trae bien y si no, no. Así fue mi vida en muchas áreas de la vida. Yo aprendía como a resignarme, siempre a resignarme con muchas cosas que hoy entiendo que eso no está bien, ¿no? Entonces llegó la guitarra. Una guitarra muy sencilla, una guitarra que en ese momento era de esas guitarras que ni siquiera amplifican, o sea, es decir, lo que aquí llamamos un palito. Una guitarra normal, una guitarra de cuerdas de nylon con su estuche blandito de tela, prácticamente una guitarra sencilla. Y esa guitarra fue realmente y literalmente un instrumento no solo para hacer música, sino para sanarme. Yo creo que la primera misión que tuvo esa guitarra fue sanar a Paulina. ¿Por qué? Porque yo cuando ya a mis 15 años yo ya estaba con mi mamá viviendo nuevamente, claro. Mi mamá seguía viajando, yo seguía pasando mucho tiempo sola, pero en mis momentos de soledad yo tomaba mi guitarra y tenía un cuaderno en donde creo que, de hecho, por ahí todavía lo tengo, ese cuaderno es un tesoro para mí, y yo empezaba a escribir. Escribía pues lo que iba sintiendo cuando oraba, pasaba muchas horas de mis días, todos los días orando, tanto que yo llegué a pensar que mi vocación en la vida era ser religiosa. Yo recuerdo que había un cuadro en la sala de mi casa grande de un Sagrado Corazón de Jesús hecho como de mosaicos y yo me paraba frente a ese cuadro y yo le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es el camino que yo debo seguir? ¿Será que me voy a hacer religiosa por estar rezando, por estar orando, por pasar tanto tiempo en la iglesia, por ir y cantar la misa, por estar tanto tiempo en cosas de Dios? Mis amigos me decían también, yo creo que tú estás llamada para la vida religiosa. Y yo trataba de visualizarme hacia el futuro y no me imaginaba ni en un convento ni en un colegio de monjas religiosas, porque pues yo crecí en un colegio de franciscano, mis profesoras eran religiosas. Por lo tanto, mi vida de fe había sido, digamos que algo muy normal en mi camino, en mi historia. Eh, y había algo que no sé, yo decía, no, yo no creo, yo creo que mi vida va para otro lado. Mientras tanto, yo seguía escribiendo y seguía tocando. ¿Cómo tocaba Paulina? Con un librito que conseguí, no sé, no recuerdo sinceramente en este momento si me lo regalaron, me lo prestaron, de esos libros que llegaban y que nunca se regresaban. Recuerdo que era ni siquiera un libro empastado, o sea, era un folleto, una cosa simple. Y ahí estaban pues las notas muy básicas. Yo recuerdo haber tocado no sé cuántas misas en mi parroquia, ya luego cuando empecé a tocar, el padre me decía, Paulina, pero tú estás tocando guitarra, ¿por qué no ayudas? Y yo, pues padre, la verdad yo estoy apenas aprendiendo, no importa, no importa, me decía, no importa. Yo toqué no sé cuántas misas en mi, no sé cuántas en re, misas en la, mi, la y re, eran todas las notas que yo sabía, pero con esas tres notas yo me lancé. A veces hoy se me acerca gente que quiere empezar, ¿no? En esto de la música, que quiere cantar, que quiere tocar un instrumento, y me dicen, no, yo quiero esperar un ratito a tener la guitarra adecuada y pues estudiar un poquito como para lanzarme. Y yo les digo, no,
No, no espera estar preparado. La preparación viene en el camino, pero mientras tanto hay que lanzarse. Yo creo que si yo no lo hubiera hecho, no estaría hoy donde estoy y donde Dios me ha permitido llegar. Creo que los pasos que uno va dando en la vida van sucediendo de la manera en que vamos tomando la decisión de darlo, ¿no? Con lo que tenemos en nuestras manos. Paulina en ese momento tenía una guitarrita muy sencilla y con eso empezó. Y quedaron plasmadas en ese cuaderno muchas letras, mociones, motivaciones, pensamientos, textos bíblicos, algunas canciones que luego tuve la bendición de poder grabar, pero en ese momento eran mías, eran para mí, era música para mí, era mi oración. Y en ese tiempo fue un proceso muy bonito de aprender, como decía al comienzo también, ¿no? A acabar dentro de mí, a encontrar dentro de mí cosas buenas que yo pensé que no habían, que pensé que no existían y que nunca me imaginé que podían ser un instrumento en manos de Dios, ¿no? Yo digo que a Dios le encanta utilizar cosas eh, raras para hacer su obra y somos materia prima en manos de Él y a Él le encanta el polvo, le encanta el barro, le encanta las cosas que tienen grietas, como el alfarero. Y de todo eso tenía Paulina. Y yo creo que Dios hizo algo bueno de ahí. Por supuesto, también descubrir que somos perlas finas, como dice la palabra también, ¿no? Ese comerciante que anda buscando perlas finas y que cuando la encuentra vende todo para quedarse con ella. Y yo creo que yo entendí eso para mí, que Dios Padre es ese comerciante que anda buscando perlas finas, que era yo, y vende todo lo que tiene, es decir, entrega a Jesús para quedarse conmigo. Y creo que también a ti que me escuchas, Dios también anda buscándote y que tú sepas que eres una perla fina de gran valor y que nada puede comprarte y que ese precio de tu salvación ya Jesús lo pagó. Todo esto se venía a mi mente en esos procesos de composición, en esos procesos sencillos de tocar la guitarra sin ninguna aspiración, sin ninguna ambición, sin esperar qué iba a pasar con eso. En ese tiempo la música católica, por decirlo así, no era algo que uno aspirara, que sonara, que uno se imaginara tal vez cantando en un escenario ni grabando nada. Em, Simplemente era la alegría de cantar, la alegría de hacer canciones que en ese momento ni siquiera sabía cómo se hacían, simplemente salía lo que había en mi corazón y no había una estructura de composición, nada de esas cosas. Y yo pienso en eso hoy, lo atesoro tanto en mi corazón, lo valoro tanto porque siento que mis comienzos con Dios fueron muy auténticos, sin, sin búsquedas de nada, es decir, simplemente fue un amor genuino de me amas, me amaste, siempre me has amado, me sanas, me estás sanando y esto me hace muy feliz. Y yo entendía, porque luego comencé a prestar un servicio a través de la música en mis comunidades, en los grupos a los que yo empecé a participar. Yo empecé a servir en la música en grupos en su momento con adultos, ni siquiera eran con pares, ni siquiera eran con otros jóvenes. Y yo era muy tímida, o sea, yo tener relación con otro muchacho, con otra muchacha, y que yo me parara a cantar una canción me daba vergüenza, me daba, y mucho menos si fuera algo mío. Entonces empecé a crecer con los adultos y yo creo que fue lo mejor que me pasó, hacer procesos de crecimiento comunitario con adultos, porque creo que era lo que yo necesitaba en ese momento. Y luego de un par de años ya empecé a vincularme con los jóvenes. Ese proceso de adulto me hizo crecer, me hizo madurar, me hizo entender y me hizo vivir un proceso de formación
muy interesante porque normalmente los jóvenes en sus procesos siempre están muy expuestos a lo sensible, ¿no? Que para ellos es importante, sobre todo en la adolescencia, eso de sentir cosas, ¿no? Y creo que yo estaba todavía mucho más allá de eso, de no era suficiente solo sentir, sino, bueno, yo tengo hambre, ¿no? De este Dios que se me ha revelado de una manera tan tierna. Yo creo que yo podría definirlo así. A mí el Dios que se me reveló en mi vida, al que yo descubrí, es un Dios tierno, es un Dios fiel, es un Dios amoroso, que yo no sabía que existía, siempre había tenido en mi imaginario un Dios castigador, un Dios que manda pruebas, un Dios que hace mal cuando te portas mal, ¿no? Entonces, poder comprender un rostro de Dios distinto, diferente, un Dios que estaba conmigo siempre, en mis momentos de pelear, en mi oración, porque sí lo hice mucho, y date la oportunidad de hacerlo también, se vale también pelear con Dios, pero ojo, a los pies de Dios siempre. Dios, yo creo que Él se ríe, ¿no? De nuestras pataletas, de las veces en que nos enojamos y siempre yo creo que Él está ahí mirando como, bueno, ya se le va a pasar, aquí estoy. Yo creo en ese Dios, en ese Dios bueno que nos abraza, que nos escucha a pesar de nuestras pataletas, de nuestras rabietas, de las veces que somos como adolescentes y que damos los portazos y salimos y no te quiero ir, ¿no? Yo creo que Dios también. Pero así como todo papá y toda mamá están ahí para sus hijos, yo creo que Dios mucho más. Eh, Más o menos 15, 16 años, yo estaba súper full metida en cuanto a compromiso de fe de mi iglesia, mi comunidad de jóvenes, estaba sirviendo con ellos, estaba sirviendo con ellos desde del servicio de coordinación de las comunidades de jóvenes, incluso llegué a hacerlo de manera regional en la parte sur de mi país, trabajando con los jóvenes y fue un proceso muy bonito, muy enriquecedor, muy sanador, muy de entender también la realidad de otros jóvenes, que yo no era la única que había vivido lo que había vivido, que había pasado lo que había pasado, y eso a mí me abrió el mundo, me abrió la mente, me abrió la posibilidad de descubrir mucha sanación en el servicio. Es decir, cuando Paulina dejó de mirarse el ombligo, de por qué yo, de por qué a mí, por qué me pasó, porque, sino cuando uno pone la mirada afuera, ¿no? En Dios, en su bondad, en su belleza. De hecho, hice una canción sobre eso, ¿no? En que se llama Bendecir tu nombre, y es que es tu belleza, es tu bondad la que me hace cantar, y yo creo que también vivir mi vida en Dios desde una mirada diferente. Uno se va dando cuenta de que Dios siempre está, y siempre ha estado, y que todo aquello que viví, que pasó, simplemente se vuelve en una herramienta para poder acompañar tal vez a otros, para poder entender a otros, y ha sido un proceso especial de risas y lágrimas, pero un proceso maravilloso hoy en mi vida que me permite contarlo con paz. Hay algunas cosas que todavía me conmueven el corazón, pero lo cuento con paz y lo cuento, o sea, ya no me lo guardo, ya no es una vergüenza, no, simplemente es mira lo que Dios puede hacer. No importa lo que te haya pasado, no importa lo que hayas vivido, es bueno a veces decirlo, no para decir, uy, pobrecito yo, pobrecita yo, mira lo que yo viví, sino mira cuán grande ha sido Dios, que a pesar de eso, Él puede hacer algo a través de ti, ¿no? A través de tu vida y que tu vida es valiosa aún a pesar de eso. Y que la paz que podemos experimentar hoy, la podemos experimentar y que la paz, como decía, que experimentamos hoy, la podemos experimentar en medio, ¿no? En medio de nuestra vida y de las realidades que hemos vivido y que pueden ser un instrumento de bendición para otras personas. En el año 2000, yo estaba trabajando, ya había estudiado, yo estudié, por cierto, hago ese paréntesis, estudié trabajo social
Mi profesión es trabajador social, no sé cómo le llamen en España o en otros lugares a esta carrera, trabajo social. Y si bien no estaba ejerciendo mi carrera, estaba trabajando en un centro comercial, en un mall, en un shopping, como le llamen. Y un día recibo una llamada a mi lugar de trabajo. Y eran mis tíos de la casa, mi casa paterna, donde les contaba que había sido también parte de mi infancia. Y mi tía, la mayor de mis hermanos, me insiste muchísimo en que ese día yo suba a la casa de ellos, suba, es decir, donde ellos vivían, que estaba en una parte alta de la ciudad, que suba a comer en la parte de la tarde, ¿no? A tomar tecito y a comer cosas que ella preparaba, cosas dulces que le gustaba mucho hacer. Tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. Y yo, ¿por qué será la insistencia? Yo decía, pues yo voy con mucha frecuencia, no sé por qué hoy es la excepción, no puedo, yo en ese tiempo ya tenía un novio. Eh, yo iba a salir con él, por lo tanto no tenía ningún interés en subir a tomar té con ellos. Y fue tanta la insistencia que yo dije, bueno, voy a subir, vamos a ver qué pasa algo o vamos a ver qué sucede. Y subí en medio de un diluvio de agua, llovía muchísimo ese día y recuerdo haber llegado a la casa y cuando mi tía abre la puerta, yo miro y en el fondo, donde está la sala y el comedor de la casa, yo veo un hombre ahí sentado y yo dije, esta cara me es conocida, este rostro me es conocido, es como diferente, pero se parece mucho a unas fotos que yo había visto cuando era más pequeña. Y recuerdo que yo me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, porque me di cuenta que la persona que estaba allí era mi papá. Eh, y recuerdo que él temblaba como una gelatina. Temblaba, temblaba porque yo me imagino que él pensó que yo no iba a quedarme ahí, tal vez iba a salir corriendo o le iba a decir tal vez quién sabe qué cosas. Y si bien él, pues un hombre que no cree en Dios, absolutamente ateo, anti todo lo que sea valores, y bueno, yo recuerdo que quedé parada y lloraba y lloraba, entonces me acerco y me da un abrazo, yo le doy un abrazo también y empezamos a llorar juntos. Eh, y creo que fue un momento muy especial también mm, de curar muchas cosas en mi corazón. Si bien yo había tenido un proceso ya desde mi primer encuentro con Dios, hasta ese año, el 2000, ya habían pasado varios años en donde yo estoy segura y sé con absoluta certeza que Dios había venido haciendo un proceso conmigo para sanar mi relación con mi papá, que en realidad nunca existió, no había una relación como tal, pero pues lógicamente yo sabía que tenía un papá, tenía una figura paterna en mi imaginario, en mi cabeza, en mi mente, yo sabía que él estaba en algún lugar del mundo, pero yo creo que Dios necesitaba sanar eso en mí. Y bueno, nos dimos un abrazo muy especial y él se quedó en la ciudad como una semana más. Mientras yo seguía trabajando, esos días fueron muy difíciles para mí, tener que ir a trabajar con esta situación, con esta realidad en donde yo quería pedir permiso para estar toda esa semana con él y no pude. Y fue especial porque yo le di la oportunidad a él de escuchar su historia, su versión de los hechos, no solo lo que mi mamá me había dicho, lo que mi familia me había contado. Y creo que eso fue un paso importante de reconciliación, de perdón y sanación para, para poder entender cómo sucedieron todas las cosas, ¿no? De ahí en adelante tuvimos una relación a distancia. Mi papá vive en Madrid, en España, y ha vivido ahí desde hace más de 40 años. Eh,
Mi mamá, por otro lado, en Chile y actualmente sigue viviendo en Chile. Yo vivo aquí en Colombia, como les decía, junto a mi esposo y mi hija. Mi esposo es colombiano. Somos una familia misionera, una familia evangelizadora. Mi esposo lo hace a través de la predicación y de la formación. Em, y pues tenemos una hija y somos misioneros, somos un hogar que se dedica a la evangelización. Yo no ejerzo ya mi carrera como trabajadora social. Em, en su momento, este encuentro con mi papá, yo vivía en Chile, yo vine a vivir a Colombia en el año 2004. Cuando yo llegué a Colombia en el 2004, yo llegué a casarme aquí, a Colombia. Mi papá siempre soñó con que yo me fuera a vivir con él a España, con que yo tuviera una vida con él allá, tal vez para recuperar muchos años, pero no era tan simple, pues había una parte de mi vida y de mi historia que había construido mi mamá. No era justo, ¿no? Para ella ni para mí, simplemente dejarla e irme con mi papá ahora, a pesar de haber recibido pues el ofrecimiento de casa, carro, estudio, universidad y muchas cosas más para yo irme a España. No fue así, no quise viajar a España. Y, y bueno, esto provocó un quiebre nuevamente en el 2004 cuando yo me casé. Él no quiso viajar a entregarme en la boda, en el matrimonio por la iglesia. Hubo un silencio nuevamente de muchos años. En el 2011 yo viajé a España. Perdón, hago un paréntesis. En el año 2000, cuando nos reencontramos con él, yo viajé a España y estuve como unos 4 meses, 3 meses viviendo en España, en Madrid, un poco como para crear un vínculo, ¿no? Como para crear una relación papá e hija. Fue un tiempo muy difícil que trajo consigo cosas complicadas, pero al regresar de ese viaje, cuando regresé a Chile nuevamente, ya se había quebrado esa relación, ya se había distanciado nuevamente y en el 2011 recién se volvió a retomar. Yo en el 2011 ya estaba casada, ya tenía una hija y viajé a España nuevamente. En ese tiempo iba para una peregrinación hacia Israel y tenía junto con mi esposo unos lugares en donde teníamos misión, evangelización, etcétera. Y bueno, fue un tiempo bonito, especial, del 2011 hasta este año. Nuevamente hubo un silencio. Yo nunca supe qué sucedió. Hasta el día de hoy todavía no lo sé. Yo en octubre, no, sí, en octubre del año pasado estuve todo el mes en una gira de evangelización por España, recorriendo muchas ciudades. Estuve andando en auto, en avión, en metro, en tren, en no sé cuántos medios de transporte recorriendo distintas ciudades. Tuve la bendición de poder estar haciendo un tiempo de misión, un tiempo de evangelización. Para mí España es tierra de misión y fue una experiencia muy bonita, un tiempo maravilloso de servicio. Estuve pues en Madrid, estuve en Jaén, estuve en Marbella, estuve en La Rioja, en Logroño, estuve en Valencia, en Ontinyent, estuve bueno, en varios sitios. Y antes de yo viajar a España, yo sabía que ese viaje principalmente tenía algo muy importante por hacer y era nuevamente buscar a mi papá. Yo le decía a mi padre espiritual, a mi asesor, padre, esto siempre va a ser así, siempre voy a tener que ser yo la que lo llame, la que lo esté buscando, la que esté propiciando el espacio para dialogar, para conversar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo puede volver a hacer? Él sabe que yo le perdoné. Y el padre me decía, Paulina, lo que pasa es que la que conoce a Dios eres tú. Por lo tanto, siempre serás tú la que debas dar el primer paso. Lo demás está en manos de Dios.
Y yo sabía que yo viajaba en este octubre pasado con eso en mi corazón y yo no sabía si iba a recibir un portazo o un abrazo. Y yo sabía que tenía que seguir la misión luego de eso, porque lo primero que yo iba a hacer llegando a España era ir a verle eh, a los 2 días de llegar. Iba con mi esposo, iba con mi hija, y bueno, llegué a tocar el timbre de su apartamento, de su piso, ¿no? De su apartamento. Y, y bueno, nada, me recibió nuevamente. Tuvimos un par de días muy bonitos, muy agradables. Curiosamente no volvimos nunca más a hablar del tema. Nunca supe qué sucedió. Simplemente me dio un abrazo excusándose de su manera de ser, de su manera de entender la vida. Y yo decía, bueno, Paulina, aquí, como decía el padre, la que conoce a Dios eres tú y simplemente es abrazarle nuevamente, es volver a recibirle en tu vida y saber que estás haciendo lo correcto y que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Eh, de octubre hasta acá, bueno, tenemos una relación a distancia, gracias a Dios hoy los medios de comunicación nos ayudan a acercarnos y creo que ha sido un tiempo bonito, deseo en Dios que permanezca. Desde el año 2000, no, desde el año 94 aproximadamente, que fue cuando yo recibí mi guitarra, no recuerdo bien en este mismo instante, si fue el 92 o el 94, pero desde que yo recibí esa guitarra, eh, y ir viendo lo que Dios iba haciendo en mí, yo tenía en mi cabeza y en mi corazón el deseo de que eso que Dios estaba haciendo conmigo, estaba segura que lo podía hacer con otras personas. Eh, y empecé, como les comentaba, a servir a través de la música ya mucho más de lleno, en retiros, congresos, seminarios, en la Eucaristía. Eh, y poco a poco Dios fue abriendo espacios, caminos en donde yo fui descubriendo que definitivamente la música era un llamado de Dios, eh, y que en la medida en que yo iba diciendo que sí, se iban abriendo y abriendo más posibilidades y más puertas por atravesar. Hoy, este año, se cumplen 30 años de servicio, 30 años de ministerio a través de la música. Esto es algo que yo hago a tiempo completo. Cuando yo digo que esto es un ministerio, es que yo hago esto a tiempo completo. Yo no hago otra cosa, sino servir a través de la música. Giras de música, de evangelización, conciertos, charlas, predicaciones. Yo digo que yo no me defino como una artista católica, sino como una misionera que tiene una familia, que tiene una hija, que tiene un esposo y que desde esa realidad de hogar, desde esa realidad de familia, también se puede servir. Nuestra vida es muy itinerante. Mi esposo, tanto como yo, viajamos constantemente, pero tenemos la claridad de que, bueno, cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las nuestras, sin nosotros dejar de preocuparnos también de nuestra más importante, mm, eh, ¿cómo decirlo? No hay una palabra que pueda definir definitivamente a lo que es nuestra hija, que es lo más lindo, lo más grande, lo más importante que tenemos hoy como nuestro proyecto de familia, nuestra iglesia doméstica. Eh, si bien estamos viajando, yendo y viniendo, pues ella es lo más importante, por lo tanto nunca está sola. Cuando podemos va con nosotros, cuando no, siempre se queda uno de los dos con ella. Y yo le digo a la gente, sí se puede un hogar misionero, sí se puede un hogar evangelizador, sí es posible servir y evangelizar desde el hogar. De hecho, es muy necesario. Ayuda a ser creíble las opciones de vida por Dios desde el laicado, no solamente desde el que le toca, porque el sacerdote pues debe hacerlo, ¿no? El diácono
pues también incluso desde su familia, pero también ha hecho una opción radical por Dios, la religiosa. Siempre decimos, bueno, a ellos les toca. Tal vez al laico no. Entonces creo que puede ser un testimonio bonito que le puede ayudar a alguien a que incluso desde el laicado, haciendo una opción radical por una vida de Dios, por una vida de fe, por un ministerio, por un servicio, es posible. Y es posible hacerlo, eh, ojalá desde el comienzo, pero también se vale, no importa la edad que tengan. eh, Creo que en Dios siempre es mucho más calidad que cantidad, y el tiempo que estemos dispuestos a darle, Dios siempre lo va a recibir con amor, con agrado, y lo va a ir multiplicando en la medida que vamos dando pasos de fe en ese llamado que Dios le hace a cada uno de nosotros. Ha sido unos años de, de muchas alegrías, de poder servir, de poder viajar, de conocer gente, otras culturas, distintos tipos de escenarios grandes, multitudinarios, de miles y miles de personas, como también 5 personas en un salón parroquial, y poder hacerlo con el mismo gozo y la alegría de saber de que Dios nos ha escogido para poder llevar un mensaje a través de la aplicación o de una canción, y poder hacerlo porque simplemente Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros es un gran privilegio, y estamos, mi esposo como yo, muy agradecidos con Dios. Y hemos visto los frutos de ese sí, eh, en nuestra vida, en nuestra familia, en poder estar en lugares donde jamás nos imaginamos. eh, de tener la dicha de conocer tantos y tantos países y tanta gente y tantas experiencias de Dios tan diversas, que nos abre la mente a poder entender el por qué, el cómo y el cuándo de Dios en la vida de cada persona. Y que simplemente nosotros somos un instrumento, nada especial, pero simplemente útil en las manos de Dios. Pues esta es Paulina Rojas. eh, un poquito de mi vida, para poder entender el porqué de mi hoy, el porqué de mis opciones, el porqué de mi escoger esta vida para mí. Yo sentía que simplemente hacer trabajo social no era suficiente. Y yo creo que el proceso que Dios hizo conmigo a través de ese trato personal y a través de la música, cómo me pudo transformar a mí, fue lo que me llevó a decidir dedicarme 100% a la evangelización. Puede que tú que me escuchas tal vez puedas hacerlo 1 hora al día, 2 horas al día. A Dios eso no le importa. Nuestros tiempos son tan distintos a los de Dios, y puede que incluso nos pasemos recorriendo el mundo 365 días al año y no sembremos nada. Como puede que alguien lo haga 1 hora tal vez desde su escritorio, desde su trabajo, que tiene un trabajo normal, común y corriente, y tal vez dar mucho fruto ahí. Eso tal vez para mí es una paradoja de Dios que no entendemos, ¿no? Lo que sí sé es que todo obra para bien, y en donde sea que estemos, en donde Dios nos plantó, ahí hay que crecer y ahí hay que dar fruto a tiempo completo, como algunos lo puedan hacer desde sus opciones personales de vida, desde sus realidades de vida, o tal vez a través de ciertas horas al día. Lo que sí sé es que a Dios le basta simplemente un sí generoso, que esté abierto a dejar que Dios haga su obra en la vida personal, y desde ahí ir descubriendo cuál es su voluntad. Y yo siempre le digo a la gente, y con esto quiero terminar, y es, tal vez tú que me escuchas, que tal vez te preguntarás o te has preguntado, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Yo lo que sé responder a eso, de acuerdo a lo que he vivido, es que no importa si tú eres un arquitecto, si vas a estudiar medicina, odontología, si vas a ser un literato, un artista, un pintor, un decorador de churros, o si vas a vender chocolate en el restaurante de la esquina. Yo lo que sí sé es que Dios quiere que seamos felices, y que la voluntad de Dios definitivamente es esa, que tú y yo seamos felices ahí en donde tú decidas estar, pero dar tu 100%.
Y yo entendí que eso sucedió también conmigo, donde Paulina pueda ser Paulina y dar el 100% que Paulina pueda llegar a dar, si eso la hace feliz, es la voluntad de Dios. No importa lo que hagas ni cómo lo hagas, si eso ayuda al bien de otros. Así que, como siempre digo cuando cuento algo sobre mi vida, en realidad sobre el paso de Dios a través de mi vida, es nos unimos a través de la distancia, a través de este video que tal vez estás viendo, o a través de las redes sociales, donde ando por ahí, también como Paulina Rojas, eh, a acercarnos, a compartir experiencias de Dios y de lo que Dios hace y cómo lo hace, y, y a orar unos por otros, a saber que somos iglesia, no importa la distancia, y, y también pues dejar lógicamente mi gratitud a quienes hicieron posible este espacio. Para mí siempre es una bendición hablar del Dios que hace nuevas todas las cosas. Es un regalo siempre que nuestro testimonio pueda ayudar y pueda ayudar al fortalecimiento de la fe también de quien tal vez esté escuchando o que necesitaba escuchar un poquito de esto. Así que dejo un abrazo muy grande, muy especial para todos ustedes, deseando que Dios siga haciendo su buena obra en cada uno de ustedes, en sus vidas, y que ojalá seamos muchos más los que seamos capaces de decir que sí, sin miedo, porque Dios no quita nada, al contrario, le da sentido a todo, y que ese sí generoso pueda ayudar a cambiar este mundo tan difícil en el que nos toca vivir hoy. Un abrazo muy grande y que Dios les bendiga a todos.